Imaginemos por un momento que uno de cada 10 coches que vemos circular por la calle tuviera una fuga crítica. Una fuga silenciosa en el interior del motor, digamos. Exacto. O sea, sería un escándalo de ingeniería a nivel global, ¿no? Pues esa es exactamente la estadística poblacional a la que nos enfrentamos hoy, al revisar la documentación clínica de Estados Unidos. Pero claro, no estamos hablando de motores de combustión. ¿Qué va? Hablamos del corazón humano. Fíjate que casi un 10% de las personas de edad avanzada convive con un motor que gotea, por así decirlo. Una barbaridad de cifra. Totalmente. Esta condición se llama insuficiencia mitral y es, con mucha diferencia, el trastorno valvular más frecuente. Y, bueno, el motivo exclusivo de nuestra inmersión a fondo de hoy. Y el desafío clínico que presenta esa estadística es inmenso. El primer obstáculo para comprender la magnitud del problema es puramente visual. Claro, porque la gente piensa en un soplo y ya está. Eso es. Pero quienes estudian la morfología del corazón descubren rápidamente que el pronóstico y el tratamiento de esta fuga cambian de forma radical dependiendo de la arquitectura milimétrica del fallo. O sea que no basta con escuchar el soplo o ver que la sangre va hacia atrás. ¿Qué va, qué va? La medicina moderna exige comprender qué pieza exacta del engranaje ha cedido bajo la inmensa presión biomecánica del ventrículo. Vale, pues vamos a desgranar todo esto. Porque quien busca entender el cuerpo humano descubrirá que esto no es solo medicina, ¿eh? Es pura ingeniería biomecánica. Sí, es fascinante. Y comprender la morfología exacta de la válvula es el primer paso crítico. Pues empecemos por ahí. Porque para comprender por qué se produce esta fuga, lo primero es quitarnos de la cabeza esa imagen de los libros de texto del colegio, ¿no? Esas puertas de vaivén planas. Exacto, como si fueran tapones bidimensionales. Los documentos que analizamos describen la válvula mitral como una maravilla tridimensional, un sistema dinámico súper complejo. ¿Y tanto? Si empezamos por la base misma de la estructura, lo que llamamos el anillo mitral, las imágenes ecocardiográficas en 3D nos han revelado que ni siquiera es un círculo perfecto. ¿No es redondo? Para nada. Tiene una forma de silla de montar, o si lo visualizas desde arriba, tiene forma de letra D mayúscula. ¿Ostras? ¿Una D? Sí. Y la distinción entre sus partes es fundamental. La porción recta de esa D, lo que sería el asta anterior, es una banda de tejido conjuntivo muy rígido, muy fibroso. Que linda directamente con la aorta, ¿verdad? Pues eso es. Los cirujanos la llaman cortina aortomitral. En cambio, el componente curvo, el anillo posterior, no tiene esa rigidez. Es dinámico. Se contrae y se expande, en sincronía con el músculo cardíaco. O sea, el marco mismo de la válvula está cambiando de forma con cada latido. Madre mía. Constantemente. Y sobre ese marco dinámico se asientan las valvas, que vendrían a ser las puertas, que por cierto, tampoco son simétricas. Claro, tenemos una valva anterior y una posterior. Y cada una parece diseñada por un ingeniero distinto para soportar fuerzas distintas. A ver, explícame eso, porque me parece súper curioso. Pues la valva anterior es radialmente más larga, baja más hacia el ventrículo y es bastante más gruesa. Y tiene que ser así de robusta porque soporta una carga de atracción inmensa durante la sístole. Que es cuando el corazón se contrae a tope. La anterior es circunferencialmente más larga, o sea, abraza más parte del anillo, pero es más estrechita y flexible. Y lo más distintivo morfológicamente de esta valva posterior es que tiene hendiduras naturales en el borde. Vale, espera, si la valva posterior tiene estas hendiduras que la dividen, imagino que los cirujanos necesitan un mapa topográfico, ¿no? Para no perderse operando a corazón abierto. Precisamente. Y para eso existe la nomenclatura funcional del cirujano Alain Carpentier. Es un mapa que guía, cada ecocardiograma y cada bisturí en todo el mundo. Ah, el famoso esquema de Carpentier. Ese mismo. Las hendiduras dividen la valva posterior en 3 festones o segmentos. Tenemos el P1, que es la porción anterolateral. Vale. Luego el P2, que es el festón central. Y el P3, el posteromedial. Y fíjate, aunque la valva anterior no tiene estas hendiduras físicas reales, Se divide igual, ¿no? sí, por pura correspondencia geométrica, y para facilitar la comunicación entre médicos. Se divide imaginariamente en A1, A2 y A3, justo frente a los posteriores. O sea, un mapa cuadriculado del tejido. Pero claro, estas valvas no flotan en el vacío. Tienen un sistema de sujeción por debajo. Un sistema vital, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Vale, para que quien nos escucha lo visualice bien, vamos a usar una analogía. Imaginemos que la válvula mitral entera es un paracaídas. Me gusta esa imagen. A ver, las valvas, esos segmentos P1, P2 y demás, serían la tela del paracaídas. Las cuerdas tendinosas son los hilos de suspensión que bajan de la tela. Ajá. Pues, si el paracaidista soltara las cuerdas, la tela se daría la vuelta y la sangre gotearía hacia atrás. Y lo fascinante aquí es que la biomecánica de ese paracaídas es de una precisión absoluta. Las cuerdas tendinosas se dividen según su función. O sea, ¿no son todas iguales? ¿Qué va? Las primarias o marginales se insertan justo en el borde libre de las valvas. Su única misión es que los bordes se toquen perfectamente, evitando que se filtre nada. Un cierre hermético. Exacto. Y luego están las cuerdas secundarias o puntales, que son más gruesas y se anclan en la superficie inferior, absorbiendo el impacto masivo de la presión. Madre mía, la cantidad de ingeniería que hay ahí dentro. Todo coordinado entre baja presión para abrirse y altísima presión para cerrarse. Así es. Y claro, las anomalías en cualquiera de estas partes causan insuficiencia. Y eso nos lleva a la pregunta del millón.
¿qué pasa cuando la física del paracaídas falla? Porque la clasificación de Carpentier que mencionabas antes no es solo para el mapa, ¿verdad? No, también define funcionalmente cómo y por qué falla el mecanismo. Se entiende mejor observando el movimiento de nuestra tela del paracaídas. A ver, Carpentier definió el tipo 1 para los casos donde el movimiento de las valvas es normal, pero hay fuga. ¿y cómo es posible que gotee si se mueven bien? Pues, normalmente porque el anillo vitral se ha dilatado tanto que los bordes de las valvas ya no llegan a tocarse en el centro, o a veces porque hay una perforación literal en la tela. ¡Ostras! Vale, siguiendo con el paracaídas, el tipo 2 sería cuando la tela se infla demasiado, ¿no? Exacto. Los hilos de suspensión se alargan o se rompen y el borde de la valva sobrepasa el plano y se abomba hacia la aurícula. Es lo que médicamente se llama prolapso. Prolapso, vale. Y el tipo 3 es una restricción del movimiento. En el 3A, la tela está tan rígida que no se abre bien durante la diástole. ¿Está atascada? Sí. Y en el 3B, el problema es al cerrarse. La tela intenta subir, pero los anclajes tiran de ella hacia abajo de forma normal, y los bordes no coaptan. No llegan a tocarse. Y fíjate, esto nos mete de lleno en la distinción más crítica de todas las notas clínicas. La diferencia entre insuficiencia mitral primaria y secundaria. Esa es la clave de todo el diagnóstico. Claro, porque en la primaria la válvula en sí está enferma. Los materiales del paracaídas se han estropeado. Eso es. Y ahí vemos dos escenarios típicos. Por un lado, la degeneración mixomatosa, que afecta a pacientes más jóvenes. ¿Qué le pasa al tejido ahí? Pues que acumula sustancias esponjosas que destruyen el colágeno. La tela se vuelve gruesa, redundante y pierde tensión. Pierde la forma. Y el otro escenario de la primaria supongo que es en gente mayor. Sí, la deficiencia fibroelástica. Aquí no hay exceso de tejido, sino puro desgaste. El colágeno y la elastina se vuelven frágiles. Y ahí es donde a menudo se rompe una cuerda. ¿Una de las cuerdas tendinosas? Sí, típicamente en el segmento P2, el central posterior. Hace pop. La cuerda se rompe y esa parte de la tela empieza a ondear libremente, causando una fuga severa. Uf, me duele solo de pensarlo. Pero vale, eso es el fallo primario. Cuando entremos en la insuficiencia mitral secundaria, las fuentes dan un giro tremendo. Totalmente. Porque dicen que en la secundaria las valvas y las cuerdas están estructuralmente sanas. Las llaman espectadoras pasivos. Y aquí yo tengo que hacer de abogada del diablo. A ver, dispara. Si en la secundaria las valvas están perfectas y son meras espectadoras, ¿por qué llamarlo un problema de la válvula y no simplemente un problema del ventrículo que se ha dilatado? Parece un poco engañoso. Es una excelente pregunta. Si conectamos esto con el panorama general, se diagnostica como disfunción mitral porque el problema es un desequilibrio de fuerzas físicas. Fuerzas físicas. Sí, entre las fuerzas de cierre que empujan las valvas hacia arriba y las fuerzas de fijación o tethering que tiran hacia el ventrículo. Ah, claro, los músculos papilares tirando hacia abajo. Exacto. Cuando el ventrículo enferma, digamos por un infarto, se expande y se vuelve esférico, y al dilatarse, arrastra a los músculos papilares hacia el fondo y hacia los lados. O sea, es como si una casa se estuviera hundiendo en sus cimientos. Una buena analogía, sí. La puerta es perfecta, las bisagras son nuevas, pero como las paredes se separan, el marco de la puerta se deforma. El ventrículo tira de las cuerdas desde un ángulo tan raro que la puerta no cierra. Eso es, el ventrículo tira hacia el abismo, impidiendo el cierre anatómico. Y lo peor de esta disfunción secundaria es que activa una trampa biomecánica brutal. El famoso aforismo médico de las notas, ¿no? Exacto. La insuficiencia mitral engendra insuficiencia mitral. Es un círculo vicioso. Y tiene todo el sentido lógico. O sea, la fuga de sangre crea una sobrecarga de volumen en la aurícula izquierda. Que empieza a crecer para acomodar esa sangre. Y claro, al crecer, la aurícula tira del anillo posterior de la válvula, ensanchando el orificio y empeorando la gotera. Y toda esa sangre extra cae luego de golpe al ventrículo. Lo que hace que el ventrículo se dilate aún más, arrastrando más a los músculos papilares, y el ciclo se repite. Es la espiral de la destrucción geométrica. La propia fuga modifica la anatomía para generar más fuga. Y comprender esto nos obliga a evaluar la velocidad a la que colapsa el sistema. Porque no es lo mismo algo agudo que algo crónico. Nada que ver. Una insuficiencia mitral aguda tiene que ser una emergencia fulminante. Sí, porque el corazón no ha tenido meses para dilatar sus cavidades ni adaptarse al volumen de sangre. La presión rebota directo a los pulmones. Y las causas que listan las fuentes son telita. Una endocarditis, que es una infección que perfora la valva en días, una rotura de cuerda o un daño isquémico por un infarto. Y fíjate, el daño isquémico revela algo interesantísimo sobre la vulnerabilidad de nuestra anatomía. Durante un infarto, el músculo papilar posteromedial se rompe muchísimo más que el anterolateral. ¿Y eso por qué? Si hacen el mismo trabajo, ¿no? Sí, pero su suministro de sangre es distinto. El anterolateral recibe sangre de dos arterias coronarias diferentes. Tiene un sistema redundante. O sea, si falla una, le queda la otra. Exacto, pero el posteromedial tiene un riego sanguíneo singular. Depende de una sola arteria. Si se bloquea en un infarto, ese músculo se asfixia, se necrosa y se rompe en minutos. Liberando la mitad de las cuerdas de golpe. ¡Ostras! Sí, es catastrófico. En cambio, el proceso crónico es un deterioro mucho más medido. El corazón se remodela pasando por estadios clínicos. Estadios del A al D, ¿no? Eso es. El A es riesgo, el B es progresión asintomática
El C es disfunción severa pero silenciosa, porque el corazón aún compensa. Y el D es la fase terminal sintomática. Y para saber en qué fase está el paciente, el médico mira la ecografía. Pero aquí es donde se pone realmente interesante la investigación. A ver, Porque las fuentes advierten de un problema matemático gordo con los ultrasonidos, concretamente con una herramienta llamada la ecuación PISA. la superficie de isovelocidad proximal, sí. Esa misma mide el flujo como si fuera una cúpula acercándose al agujero, con la fórmula de 2 por pi por el radio al cuadrado por la velocidad. Matemáticas puras. Claro, pero la fórmula asume que el chorro de sangre es constante. Mm. Y aquí está la trampa. La anatomía de un prolapso no es como un grifo siempre abierto. Exacto. No es solo sistólico. Eso es, funciona más como el muro de una presa que, a mitad del latido, de repente cede. Deja escapar un chorro violento solo en los últimos milisegundos. Y el ultrasonido ahí se lía. Se lía muchísimo. Si el ecocardiograma promedia el flujo, asumiendo que esa ruptura explosiva del final ha estado ahí todo el latido, el cálculo es totalmente irreal. Multiplica el error. Hace que una fuga tardía parezca masiva, o al revés, puede subestimar un goteo difuso. Es como tomar una foto del instante en que se rompe la presa y calcular que el agua ha estado saliendo así durante horas. Es un espejismo diagnóstico peligroso, porque medir mal podría retrasar un tratamiento vital para un paciente en estadio C o D, dejando que el ventrículo se dañe irreversiblemente. Y esto nos lleva al momento crítico. Una vez que identificas y mides bien el daño, pasamos a la fontanería cardíaca. ¿Cuáles son las reglas para decidir entre reparar tu válvula o arrancarla y poner una de plástico? Pues las guías clínicas son muy claras y divergentes. Si es una insuficiencia secundaria, recordemos que la válvula es una víctima inocente. La puerta estaba bien, el marco es el que cedió. Exactamente. Así que el primer paso no es abrir el corazón, sino el tratamiento médico supervisado, lo que llamamos GDMT, pastillas para tratar la insuficiencia del músculo y controlar arritmias. O sea, desinflamar el ventrículo para que encoja y las valvas vuelvan a tocarse. Arreglar los cimientos. Esa es la idea. Pero si es una insuficiencia primaria, donde los tejidos sí están rotos, como la cuerda P2 de la que hablábamos, la regla de oro actual es rotunda. En estadios avanzados, reparar es mejor que reemplazar. Drásticamente superior. Siempre que haya una probabilidad de éxito mayor al 95% y una mortalidad operatoria menor al 1%. Que entiendo que eso exige que te opere un auténtico en un centro súper especializado. Sí, centros integrales de válvulas. Fíjate que si el daño es de menos de la mitad de la valva posterior, retirar toda la válvula para poner una artificial se considera una práctica obsoleta. Hay que intentar repararla primero. Entonces, a ver si lo entiendo. Si tienes una gotera en casa, es mejor arreglar tu propia tubería que arrancar todo el sistema y poner tuberías nuevas, siempre que el fontanero sea el mejor de la ciudad. Me encanta esa comparación. Y esto plantea una cuestión importante, porque hay una razón fisiológica muy profunda detrás de esto. Cuéntame. Se trata de mantener el aparato subvalvular nativo, las cuerdas y los músculos papilares. Conservarlos es crucial para la geometría del ventrículo izquierdo. Claro, son los hilos del paracaídas, pero también sujetan las paredes del corazón, ¿no? Eso es. Actúan como una red de tensión interna. Las notas nos recuerdan que una intervención que altere o ampute este aparato mitral tendrá efectos directos en la fuerza de bombeo del ventrículo a largo plazo. ¡Wow! ¿Y qué pasa si el paciente está muy frágil y no sobrevive a una cirugía a corazón abierto? Ahí es donde entra la innovación espectacular de los últimos años. Las técnicas transcatéter como el borde a borde. Los dispositivos como Pascal o MitraClip, que mencionan los estudios COAPT y MitraFR. Exacto. Para anatomías favorables de alto riesgo, los médicos meten un catéter por la ingle hasta el corazón latiendo y literalmente grapan los bordes de la valva anterior y posterior juntos en el centro. O sea, transforman un agujero grande que gotea en dos agujeros pequeños que sellan mucho mejor. Y sin abrir el pecho. Es ciencia ficción, casi. Es estabilizar las fuerzas de tracción imitando la fisiología natural y preservando el anclaje del ventrículo. Pues a modo de resumen, creo que hoy ha quedado clarísimo que la válvula mitral no es solo una tapa pasiva, es una estructura en 3D en forma de silla de montar, un milagro mecánico absoluto. Sin duda. Y falla ya sea porque sus propios tejidos se degeneran en la primaria o porque el corazón cambia de forma y tira de ella en la secundaria. Es información aplicable para tomar decisiones médicas complejas.